Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy tendremos un recorrido muy especial por la historia de la creación de una galaxia muy lejana. Nos referimos, claro, a la travesía de George Lucas para crear la saga de Star Wars, ya que el creativo sortearía muchos obstáculos mayúsculos tan solo con la burocracia del sistema hollywoodense, que en aquellos días de la década de los 70 no veían con buenos ojos la creación de filmes de ciencia ficción, puesto que normalmente eran fracasos en taquilla. Por otro lado, George Lucas también tendría que propiciar la creación de la tecnología cinematográfica inexistente en su momento para poder realizar lo que él llamaría como un cuento de hadas moderno llamado Star Wars. Y claro, Masters, no se puede negar la relevancia de Star Wars en la cultura pop, pero también todas las circunstancias para que su creación fuera posible fueron en realidad algo de otro universo. Es por ello que recopilamos un total de 13 datos que tal vez no conocían sobre cómo George Lucas tuvo la inspiración para así crear Star Wars. Y antes de iniciar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con videos similares de datos raros o poco conocidos sobre los personajes de la saga. Así que comenzamos en primer lugar con la que sería la primera intención de George Lucas para su tercer filme como director. Esto tras haber hecho previamente THX 1138 y American Graffiti. Ya que inicialmente para Star Wars él no contemplaba crear un mundo original, sino que en realidad quería hacer una adaptación de Flash Gordon, un personaje del que él era un gran fan, esto por los seriales que había visto en la televisión durante su infancia. Sin embargo, King Features, quien tenía los derechos de aquel personaje, se rehusaría a vendérselos a Lucas, de manera que este crearía su propio universo, dando como resultado lo que ahora conocemos como Star Wars Masters. Y algo que sería muy irónico sobre esto es que para 1980 se estrenaría la versión cinematográfica de Flash Gordon, esto a cargo del productor Dino De Laurentiis, la cual pasaría sin pena ni gloria. Y esto nos lleva en el lugar 2 a la creación del primer borrador de lo que se convertiría en Star Wars, el cual inicialmente eran tan solo notas hechas en un cuaderno de rayas, que para 1974, 2 años antes del rodaje, se titulaba El Diario de los Whills de Star Wars. Y ya desde ahí había nombres familiares para nosotros como Valorum, Mace o un viejo general llamado Skywalker, así como el concepto de la fuerza y los Jedi Bendu. Sin embargo, esto tendría su origen al menos una década atrás, cuando en 1962, según el propio Lucas, él imaginaría las primeras nociones de este universo durante largos meses que pasó convaleciente. Esto luego de un aparatoso accidente automovilístico, donde casi había perdido la vida al chocar contra un vehículo que iba en sentido contrario, justo en las inmediaciones del rancho de sus padres en Modesto, California. Y en ese accidente, el auto de Lucas fue un Fiat Bianchina modificado y de un color amarillo deportivo que había quedado completamente destrozado. Lo curioso de esto es que ese vehículo recibiría más tarde un tributo especial tanto en American Graffiti de 1973 como su secuela, de la cual George Lucas fue productor. Pero por supuesto, también en Star Wars veríamos homenajes más sutiles a ese Fiat Bianchina amarillo de Lucas, primero claro con el Naboo Starfighter de La Amenaza Fantasma y más tarde con aquel speeder de cabina descubierta en el cual el joven maestro Obi-Wan Kenobi y su Padawan Anakin perseguirían a Sam Wessell durante el ataque de los clones. Pero en tercer lugar tenemos un momento clave para la creación de Star Wars, ya que antes de que American Graffiti fuera su primer gran éxito, George había tocado desde entonces sin éxito las puertas de todos los estudios de Hollywood. Pero en realidad en esos tiempos nadie estaba interesado en un filme a lo Flash Gordon, el cual en esos tiempos George Lucas estaba escribiendo y que más tarde se convertiría en Star Wars. Y después de varios rechazos sería la 20th Century Fox donde Lucas encontraría un aliado. Esto en la persona de Alan Ladd Jr., el entonces vicepresidente del estudio, quien crearía en el talento de George ciegamente y lo defendería una y otra vez de los ejecutivos más escépticos. El apodado Laddie continuaría apoyando a Lucas, incluso mucho después de irse de la Fox, ya que también al frente de la MGM produciría junto a Lucasfilm la película de Willow de 1987. Por eso Alan Ladd Jr. fue clave para que Star Wars se diera como ahora lo conocemos, un personaje que fallecería a principios de marzo de 2022, que sería uno de los pocos ejecutivos de Hollywood por los que George Lucas siempre tendría un particular respeto y agradecimiento. Pero no todo sería tan fácil, Master, ya que pese al apoyo de Laddie, George Lucas tendría que invertir de su bolsa prácticamente los $4 millones de ganancias de su segunda película, es decir, American Graffiti. Y ese dinero sería para la preproducción de lo que entonces se llamaría The Star Wars, y de la que se montarían decorados y sets a la par en el Reino Unido en los estudios de Elstree, así también como en Túnez, donde se filmarían las secuencias de Tatooine. Y la Fox tardaría casi 2 años en darle su totalidad de presupuesto a George Lucas de $9.999.000, y no sería sino hasta 1976 que el rodaje iniciaría. Por otro lado, el presupuesto al final prácticamente se duplicaría, ya que Lucas tendría que fundar la empresa The Industrial
Industrial Light and Magic para que se inventaran los efectos visuales que hasta el momento no existían. Una empresa, Masters, que hoy en día prácticamente hace la gran mayoría de los efectos visuales en todo Hollywood, y eso nos habla del gran tamaño de la visión y de la herencia de Lucas para el cine. Pero en aquel tiempo Lucas tendría que pedirle prestado a todos los que conocía, además de gestionar a través de Laddie que Fox extendiera lo más posible el presupuesto. Esto incluso a cambio de su propio sueldo como director, guionista y productor. Además, claro, de un porcentaje de aprovechamiento mayor de las ganancias de la película. Pero claro, la apuesta de Lucas tendría su recompensa, ya que tan solo en 6 meses de 1977, Star Wars recaudaría en los Estados Unidos más de $120 millones de la época, volviéndose en esos tiempos la cinta más taquillera en los cines, superando a Tiburón. Y en el lugar 5, retomando las inspiraciones y los orígenes en la vida de George, tenemos el caso del personaje del Capitán Han Solo, el cual en el proceso creativo pasaría por varias modificaciones, incluyendo una primera versión que era un alienígena de piel verde y con branquias. Pero en el proceso de escritura tendría mucho más peso el amigo y el mentor de George Lucas, el también director de cine Francis Ford Coppola, bastante famoso por la cinta de El Padrino. Y lo importante de esto es que la relación que finalmente existiría entre Luke y Han Solo en la Star Wars de 1977 se parecería mucho a la relación de Coppola y Lucas, Masters. Incluso el barbudo director solía llamar a George Stinky Kid, o niño apestoso en español, algo que nos recuerda bastante a cómo Han Solo se dirige todo el tiempo a Luke como Kid o niño, incluso llegándole a decir engreído. I got him! Great kid! Don't get cocky! Y no nos olvidemos aquí mismo, Masters, que Coppola y Lucas fundaron juntos la productora American Zoetrope, que si bien sería un fracaso rotundo, ayudaría a lanzar la carrera de George como director, aunque eso sí, también llevándolo a darse cuenta cómo el sistema de estudios se oponía al talento nuevo. Y hablando de Han Solo en el lugar 6, Masters, como seguramente sabrán, Harrison Ford no iba a ser considerado en el casting de Star Wars porque George Lucas no quería actores que hubieran aparecido en su cinta de American Graffiti, donde Ford había dado vida al personaje de Bob Falfa. Sin embargo, sucedería que Harrison estaba trabajando como carpintero en el mismo lugar donde sucedía el casting de Star Wars, y allí el director de casting, Fred Roos, le pidió que ayudara a leer las líneas del Capitán Han Solo. Esto, claro, con toda la intención, aunque en realidad sería la gran química que Harrison Ford tendría con Mark Hamill, así como con Carrie Fisher, lo que convencería a George Lucas de que ese era el trío más adecuado para la saga. Y sobre todo, Ford se quedaría con el papel superando a otros notables actores que serían bastante famosos como Kurt Russell, Masters. En el lugar 7, siguiendo con las fuentes de inspiración para Star Wars, tenemos la relación de George Lucas con su padre George Lucas Sr., quien era un exitoso empresario en la pequeña ciudad de Modesto. Y uno de los principales conflictos entre ellos era que George Walton, es decir, el hijo, no estaba interesado en continuar con el legado familiar, el cual consistía de un imperio de papelerías y venta de artículos de oficina, el cual su padre había construido durante toda su vida. Y al final, el éxito de George, quien antes de los 35 años ya era millonario y estaba al frente de su propia empresa, es decir, Lucas, terminaría por enorgullecer a su padre. Pero todo esto, Master, sin duda tiene un sutil eco en la relación entre Luke y su padre Anakin Skywalker, sobre todo con su iteración como Darth Vader, quien le ofrecería a su hijo reinar la galaxia al lado de su propio imperio, y como sabemos bien, el hijo se negaría. Por eso en su juventud, George Lucas siempre se dijo muy bien conectado a la historia del joven Luke Skywalker. Join me, and I will complete your training. I'll never join you! Y en el lugar 8, algo que es muy conocido sobre el personaje de Chewbacca es que estaba basado en la mascota de Lucas, un perro llamado Indiana. Sin embargo, aunque se dice mucho que fue el perro que tenía George en su infancia, en realidad esto no fue así, ya que Indiana era la mascota que tenía con Marcia, es decir, su primera esposa, ya que de niño Lucas solo tuvo gatos. Y fue precisamente una tarde en la que Marcia llegaba con su auto con Indiana a su lado, un perro bastante grande de la raza Alaska Malamute, que Lucas pensó ahí en un copiloto peludo y grande para acompañar al Capitán Han Solo. Y claro, ese mismo can también sería el punto de origen para el nombre del personaje de Indiana Jones, otro personaje más interpretado por Harrison Ford y creado también por Lucas, que hasta la historia del nombre del perro Indiana se usa como un chiste en la cinta de La Última Cruzada, Masters. Like Indiana. We named the dog Indiana. Got a lot of fond memories of that dog. Y ya que hablamos de Marcia Lucas, Masters, tenemos en ella a otra de las principales responsables de que la Star Wars original tuviera el éxito que tuvo, ya que ella, quien era una editora cinematográfica profesional que había trabajado en filmes de Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, sugeriría en realidad muchos cambios para la edición de Star Wars, una con la que Lucas estaba teniendo muchos problemas, puesto que el presupuesto había sido insuficiente para que las cosas lucieran en cámara como Lucas quería.
Pero lo que terminaría por resolver todo sería la magia de la edición, los efectos visuales de ILM, así como la pasión y convicción de Lucas, y específicamente la oportuna intervención en el montaje de la propia Marcia, así como de los editores Paul Hirsch y Richard Chu, valdría incluso para que los tres ganaran un premio Oscar por su trabajo en Star Wars. Por eso, pues, en la edición final de la película se mejora mucho el ritmo, ya que dejarían fuera del montaje la introducción original de Luke Skywalker, viendo desde Tatooine la batalla del Tantive 4 y el Star Destroyer de Darth Vader, o también todas esas escenas estando con Biggs y el resto de sus amigos. Esto, claro, entre otras escenas que hacían la película mucho más lenta. En el lugar 10 tenemos una de las fuentes de inspiración poco conocidas para un concepto tan central en Star Wars como lo es la Fuerza, Masters. Y es que ese campo místico de energía que rodea a todos los seres vivos, atravesándolos y uniendo a la galaxia entera, obsesionaría a George Lucas desde su época como un estudiante en la Universidad del Sur de California, cuando curiosamente llegaría a sus manos un cortometraje canadiense titulado 2187, creado por Arthur Lipsett en 1964, un filme en realidad hecho de material descartado de una isla de edición, cuando todavía en esos tiempos se editaba cortando negativo en una moviola, por lo que básicamente 2187 era una colección experimental de fragmentos de múltiples proyectos de todo tipo, unido todo por una voz en off reflexiva que hablaba ahí de un campo místico que unía a todos en el universo, algo pues que no es mera casualidad. Y por ese cortometraje, el número 2187 tendría tal significación para Lucas que estaría incluido en la Star Wars original, siendo justamente el número de la celda en la que se encontraba la princesa Leia Organa en la Estrella de la Muerte, y décadas más tarde esto también sería homenajeado al formar parte del número del Stormtrooper Finn, cuyo identificador era FN 2187. Here it is. 2187. You go and get her. I'll hold him here. Hey, what's your name? FN 2187. Por otro lado, en el lugar 11 tenemos aquel momento en el que Darth Vader en el Imperio Contraataca le diría a Luke: yo soy tu padre. Un momento que en realidad solo unos pocos sabían que sucedería así, ya que como sabrán, Masters, el actor que interpretaba a Vader, es decir, David Prowse, justo en el momento del rodaje de esa película tenía como diálogo: Obi-Wan mató a tu padre. Pero en realidad solo Mark Hamill, el director Irving Kershner, así como el guionista Lawrence Kasdan, sabían cuál era el verdadero diálogo que George Lucas dejaría para guardar la sorpresa. Este diálogo siendo interpretado más tarde por la voz de James Earl Jones, responsable de darle la voz a Vader. Y lo interesante del asunto es que esto, como muchas otras cosas, eran un punto de diferencia entre George y el director Irving Kershner, un antiguo maestro de la Universidad de Lucas, a quien este había traído para dirigir el Imperio Contraataca. Y al final con esto, el discípulo se volvería el maestro, y la decisión de George se volvería en uno de los diálogos más icónicos no solo para Star Wars, sino para el cine en general. I am your father. Para el punto 12, George no sabía que Star Wars iba a ser un éxito y mucho menos una trilogía de trilogías. Y en realidad esa idea surgió una vez que la primera película rompió todos los récords, y fue más tarde, hasta que escribió el primer borrador del Imperio Contraataca, que le vino la idea de ponerle episodio 5, creando así esa estructura no lineal para toda la saga que tendría a partir de entonces. Y solo Gary Kurtz, el productor del Star Wars original y el Imperio Contraataca, sabía que en realidad no había suficiente material para expandir la historia, sino hasta que Lucas tomó muchas de sus ideas vagas de los primeros borradores, así como escenas y personajes descartados para el Star Wars original, por ejemplo, la Ciudad de las Nubes, Jabba el Hutt o Lando Calrissian. Todo lo demás, aparte de eso, fue escrito entre 1978 y 1979, contando claro con la colaboración de Lawrence Kasdan, quien también apoyaría a Lucas y a Steven Spielberg en la franquicia de Indiana Jones. Además, claro, de seguir colaborando en la saga en los años más recientes con El Despertar de la Fuerza y la película de Solo. Finalmente, en el lugar 13 tenemos el curioso dato que puede ayudarnos a entender la relevancia de George Lucas, ya que Star Wars cambiaría la forma de hacer y distribuir películas para siempre, ya que previo a mayo de 1977, el merchandising de las películas era prácticamente inexistente, pero George, como el visionario que era, vendería patentes y licencias para crear productos derivados de la película, supervisando todo a través de una empresa creada por él llamada Black Falcon. Y sería a través de estas ganancias que George Lucas lograría consolidar el presupuesto de todas las películas posteriores, desde el Imperio Contraataca hasta La Venganza de los Sith. Esto a través de créditos bancarios a nombre del propio Lucas, por lo que esos 5 filmes, es decir, los episodios 5, 6, 1, 2 y 3, son consideradas netamente películas independientes, no financiadas por ningún estudio. Y para que se den una idea, Masters, para el año 2000,
2012, antes de que George Lucas vendiera Lucasfilm a Disney, los juguetes y productos derivados habían generado aproximadamente $12,000 millones, mientras que las películas solamente habían generado en taquilla unos $3,000 millones, mientras que los DVDs, VHS, videojuegos y libros aportarían otros $9,000 millones de ganancias. Y a todo lo anterior habría que agregar el éxito propio de todas las empresas fundadas por George Lucas, como ILM, Skywalker Zone y la certificación de THX, todas ellas empresas y consorcios que surgirían gracias a Star Wars, los cuales, claro, siguen siendo el hogar de creativos y técnicos todavía más de 4 décadas después del estreno de la Star Wars original. Pero si también te dieras a conocer 13 increíbles datos que no conocías sobre la Orden Jedi, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.